Hermanos, seguimos en el asunto de que somos hijos de Dios. Eso es lo que estamos tocando como tema general y amplio. Y en ello, de esta declaración de que somos hijos de Dios, tenemos varias implicaciones, algunas positivas y otras negativas. Dentro de esas implicaciones positivas hemos abordado lo siguiente, que ser hijos de Dios es una maravillosa noticia. Eso fue lo primero que hablamos. Luego vimos que esto es una gloriosa esperanza, o sea, ser hijos de Dios nos trae una gloriosa esperanza, mis hermanos. Pero también vimos que el tener esta esperanza por ser hijos de Dios nos da ese querer de purificarnos a nosotros mismos, así como ¿quién? Como Él, que nos rescató y nos mostró su amor, es puro. Eso es lo que hemos visto de ser hijos de Dios de manera positiva, hermanos. Pero además de esto también hemos visto algunas implicaciones negativas que son que usted y yo somos incompatibles con el pecado. O sea, si hemos sido objeto de ser hijos de Dios, entonces somos incompatibles con el pecado, que es lo que hemos venido tratando. Y hemos visto que somos incompatibles con el pecado porque el pecado quebranta la ley de Dios. Es decir, se rebela contra la ley de Dios, dice no quiero nada contigo. Y además somos incompatibles con el pecado porque esto niega la obra preciosa de Cristo que vino para quitar nuestros pecados. En esta mañana continuaremos con la misma dinámica de ser incompatibles con el pecado. Esto debido a que hay otra razón. Bueno, hay otras razones que todavía no hemos terminado, pero que por lo menos el día de hoy les daré dos más. Porque somos incompatibles con el pecado. Y la razón es que somos incompatibles con el pecado porque Cristo trae victoria sobre el pecado. ¿Por qué somos incompatibles con el pecado? Porque Cristo trajo y trae victoria sobre el pecado. Qué maravilloso privilegio tenemos al ser llamados hijos de Dios. Debemos meditar cada vez más en esto. Pero además del gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, usted y yo ya sabemos que tener estos privilegios conlleva unas responsabilidades. Y así que usted y yo tenemos la gran responsabilidad de ser hijos de Dios. Así que no solamente tenemos un privilegio de ser hijos de Dios, sino que tenemos una gran responsabilidad ¿de qué? De ser hijos de Dios. De esta manera, hermanos, cumpliendo nuestra responsabilidad, seremos luz en medio de este mundo cristiano de tinieblas. La práctica del pecado es del diablo, no de los hijos de Dios. Así que en una razón más que Juan nos da, en una tercera razón que Juan nos da, y que no es algo nuevo, es lo que nos muestra a nosotros el versículo 6. El Hijo de Dios es incompatible con el pecado porque la vida cristiana está en unión y comunión con Cristo para santidad, hermanos. ¿Por qué somos incompatibles con el pecado? Porque la vida cristiana está en unión y en comunión con Cristo para santidad. Recuerden, hermanos, todo aquel que permanece en Él, mire, ¿sí ve? Está en comunión y en unión ¿con quién? Con Cristo. No peca. No peca. ¿Por qué no peca? Porque si está con Cristo es para santidad. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí Juan nuevamente, hermanos, nos reitera el principio de que nadie que esté verdaderamente relacionado, que viva en relación con Cristo, que esté en comunión con Cristo para salvación, puede seguir viviendo desconsideradamente en pecado. O sea, no puede seguir viviendo de manera indiferente con el pecado. No puede vivir de esa manera. Aquel que está con Cristo no puede vivir de esa manera. Usted y yo fuimos unidos a Cristo para andar en vida nueva. Es lo que dice la Biblia. ¿Es así o no es así? Si tenemos un nuevo corazón, que es el que da Cristo, entonces ese nuevo corazón viene cargado ¿de qué? De nuevos pensamientos. Ese nuevo corazón viene cargado de nuevos deseos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por tanto, no podremos vivir para el pecado. No podremos vivir para el pecado. Ya que el nuevo corazón no puede encontrar, hermanos, y quiero que si quiere lo que pueda apuntar, el nuevo corazón no puede encontrar
placer duradero en el pecado. Por esa razón no peca, ¿ve? O sea, por el contrario, el nuevo corazón impulsa al creyente a apartarse del mal y buscar la santidad. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo corazón dado por Cristo a un creyente? No encuentra placer duradero en el pecado. No lo va a encontrar. Él no puede vivir en el pecado contento y tranquilo, porque él ahora tiene un nuevo corazón, una conciencia que le llama. Más bien, ese nuevo corazón le dice, está mal, y lo impulsa a apartarse del mal y a buscar la santidad, porque para esto vino Cristo y nos unió a Él, para esto, para darnos un nuevo corazón, para que usted y yo seamos una esposa fiel, no una esposa infiel. Es para esto que Cristo vino. Así que hermanos, ese es el énfasis de Juan. Él se dirige a todos aquellos que dicen tener una relación con Cristo, a todos. Él declara, Juan lo que está declarando es que quien permanece en Cristo no peca. Eso es lo que Juan está declarando. Si una persona dice que está en Cristo, ¿qué va a pasar? No peca. Pero todo el que diga que está en Cristo y es una persona indiferente, es una persona ajena a la vida de santidad, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice? No lo conoce ni le ha visto, porque estaría negando la obra, como lo vimos en la enseñanza anterior. Porque Cristo vino ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Vino con propósitos claros, hermanos, quitar el pecado y darnos victoria sobre el pecado. Para eso vino el Señor Jesucristo. Entonces todo aquel que diga que está en Cristo y es ajeno al pecado, indiferente al pecado, ni le ha visto ni le ha conocido, mis queridos hermanos. ¿Cuánta gente siguió a Cristo? ¿Cuánta gente siguió a Cristo? ¿Lo vieron? Sí. ¿Lo conocieron? No. ¿Lo vieron con los ojos de la fe? No. Lo vieron como un mero hombre. Por eso su vida no pudo ser transformada. ¿Entiende, hermano querido? ¿Lo vieron? Sí. ¿Caminaron con él? Sí. ¿Pero lo vieron como realmente debían verlo? ¿Lo conocieron como el Salvador de los hombres? No, por eso su vida nunca fue transformada. ¿Pero hablaban de Cristo? ¿Vieron sus milagros? ¿Probaron de sus milagros? Sí. ¿Lo vieron y lo conocieron? No. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque su vida siguió igual. Volvieron atrás, indiferentes al pecado. Pero ¿qué pasó con algunos de aquellos que lo siguieron, lo vieron y lo conocieron como el Salvador? Su vida fue transformada. Empezaron a dejar atrás aquello que tenían que dejar para seguirlo. ¿A quién? A él. Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó de robar, dejó de hacer el mal, dejó de todo eso y se fue a seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos mirando, ¿eh? Porque lo vio y lo conoció. Esa es la gran diferencia. Así que de este modo, hermanos, Juan enseña que todo aquel que peca, y cuando hablamos de esta palabra pecar, es decir, hermanos, que vive habitualmente en rebelión a la ley de Dios y la obra de Cristo, no puede permanecer en él. Hermanos, cuando Juan está hablando aquí de que no peca, mire lo que dice el versículo 8. O sea, no es que ya usted y yo dejemos de pecar. El versículo 8 dice, el que practica el pecado. ¿Entiende? Es decir, hermanos, esto no quiere decir que si usted y yo nos convertimos en cristianos, nunca vamos a volver a pecar. No es lo que Juan está diciendo. Porque si no tenemos pecado, seríamos mentirosos, como él ya nos enseñó. ¿Sí recuerdan? Sino, hermanos, que lo que Juan está diciendo aquí es que cuando usted y yo nos convertimos en cristiano, no viviremos como vivíamos antes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Porque todo aquel que peca de manera constante o habitual, como si fuera un patrón de su vida, que no es transformado, hermano, sencillamente es un incrédulo, no es un creyente. Un incrédulo que no le ha visto ni le ha conocido. O sea, usted puede decir que ha escuchado de Cristo. Tal vez usted puede decir, sí, yo he visto a Cristo en la Escritura. Pero
si usted no lo ha conocido y no lo ha visto con los ojos de la fe, usted sigue siendo un incrédulo, porque eso no tiene poder sobre su vida para transformarlo en el interior. Así que, hermanos, aquí lo que se está diciendo o no se está afirmando de manera dogmática que un creyente pueda evitar todo pecado. O sea, no estamos hablando de que ahora que somos creyentes no vamos a volver a caer en ningún mal, en ningún pecado. No estamos hablando de eso, hermanos queridos. Porque si no, piensen nomás en un instrumento tan pequeño como lo es la lengua de la cual fuimos enseñados. ¿Cuántas veces no nos ha hecho pecar? Entonces mire que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que cuando conocemos lo que es la lengua y podemos conocer su poder destructor, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso redarguye el corazón. Hermanos, no es que no podamos evitar todo pecado, sino que lo que se muestra es que si una persona dice permanecer en Cristo, ahora, es importante entender qué es esto, qué es permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? O sea, cuando una persona dice que permanece en Cristo, es una persona que anda con Cristo. ¿Sí? Anda con Él, habla con Él, lo conoce a Él por medio de la fe y su palabra. Y si usted anda con Cristo, habla con Él y es influenciado y afectado por Él, entonces, hermano, es imposible y además incompatible que una persona así sea indiferente al pecado. Eso es lo que hacen los falsos profesantes. Porque yo sí le digo una cosa, hermano amado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Es así o no es así? Listo. Así de esa manera usted puede decir, usted recuerda cuando alguien, una vez más, dichos populares por el pastor Melkin Trujillo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Cristo, te diré que eres cristiano. La Biblia dice, estos hablan y hacen como si hubieran andado con Él. ¿Sí recuerdan? Ahí está. Estos viven, como le dijeron al Señor Jesucristo, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con Él. Ustedes no pueden vivir de esa manera si Cristo no camina con ustedes. ¿Entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Permanecer en Él es andar con Él, hablar con Él, conocerlo a Él por medio de la fe y su palabra. Y si estamos en eso, es imposible, incompatible que una persona sea indiferente al pecado. Así que si una persona dice que camina con Cristo, habla con Él y es indiferente al pecado, tenemos que saber una cosa. Es un falso profesante, es un falso creyente. Diga lo que diga, no importa. Así que cuando Juan afirma que un cristiano no peca, significa que si alguien ha creído en Cristo, no puede de manera voluntaria y alegre planear pecar. ¿Sí? Usted y yo como incrédulos sabíamos, usted y yo como incrédulos planeábamos pecar, ¿cierto? El que dice que está en Cristo no peca, o sea, no planea ni se alegra de hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque recuerde que tiene un nuevo corazón, así que tiene una conciencia redimida, y si tiene una conciencia redimida, no se lo va a permitir. ¿Puede ser tentado? Sí, puede ser tentado. Puede ser tentado, coja. ¿Su conciencia qué le dice? No, porque hay una ley en mi mente que me dice que lo bueno es seguir a Cristo. Esa es la situación, mis amados hermanos. Ahora, si esa persona llega a sucumbir ante la tentación, un creyente que llegue a sucumbir ante la tentación, sepamos una cosa, hermanos, pagaremos por ello. Pagaremos por ello, con una conciencia que nos acusa y que nos va a hacer perder la paz espiritual y física. Por lo que solo desearemos arrepentirnos y ser levantados de nuevo. Eso pasa con un cristiano. ¿Ve la diferencia? No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, es lo que dice el salmista. Eso pasa con un creyente, que puede llegar a ser tentado y tal vez caiga en esa tentación. No, su paz se va a perder, su alegría se va a perder, su gozo de la salvación de cierta manera se va a perder. Y él lo único que va a anhelar es que ser nuevamente levantado del polvo.
Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿le ha pasado a usted esto? ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted es una persona arrastrada por el orgullo insensato, por la ambición, por las contiendas, por la malicia y por otros pecados, y usted es indolente a esa situación, si no le presta atención a esa situación, si usted no está haciendo nada por eso, tengo que decirle, con amor, iglesia, con amor se lo digo, que a la persona de Cristo ni la ha visto ni la ha conocido. Con amor se lo digo. Porque permanecer en Él, hermanos, permanecer en Él, nunca nos va a eximir de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Combatir con todas nuestras fuerzas el pecado. Así que, hermanos, miren, eso que hoy sobrevive en muchos círculos de falsa enseñanza, es un método falso de santificación que se ha convertido en lema. Tranquilo, tranquilo, y deje que Dios obre. Tranquilo, tranquilo, y deje que Dios obre. No, un día Dios le va a revelar, un día Dios, sí, yo sé, un día Dios va a revelar, porque la Biblia dice que eso también nos lo mostrará y nos lo hará saber el Señor. Yo sé que sí. Pero que usted vive en pecado abiertamente y que usted todavía piense que mentir no es malo, bueno, pues sepa una cosa, ya arrepiéntase. Porque si una persona puede seguir mintiendo y creer que no es malo, eso ya es otra cosa. Diferente es que fue tentado y mintió. No estoy excusando, pero puede pasar. Y se arrepiente y se duele porque eso es lo que ha pasado. Así que, hermanos, eso de hoy, ese cristianismo de hoy que le dice tranquilo, no pasa nada, no, el Señor va a orar, el Señor se lo va a revelar, como si la santificación fuera algo pasivo, que eso se da cuando usted quiera. Hermanos, es una maldad grande que contradice todas las advertencias de las Escrituras, de nuestra responsabilidad de luchar contra el pecado permaneciendo en Cristo. Por eso Juan dice, hijitos, el versículo 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Ve? Nadie los engaña, hermanos, nadie los engaña, diciéndole no pasa nada, si usted peca no pasa nada, tranquilo, eso, usted siga creciendo que un día, no, hermano, nuestra responsabilidad es luchar con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Esa es nuestra responsabilidad. No es que despreocúpese, nunca nos debemos despreocupar. Preocupémonos y temamos de pecar contra Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Iglesia, esta advertencia es importante el día de hoy para todo lo que estamos viviendo en medio de un cristianismo, no solamente decadente y tibio, sino legalista. Legalista. De aquí, de esta congregación, salió alguien diciendo lo siguiente: es que tuve que mentir, por si de pronto ustedes saben o no saben. De aquí, de esta congregación, salió una persona diciendo: es que tuve que mentir. ¿Y qué le dijeron? Tranquilo, sí, tenía que mentir. Venga. Ay, hermanos, no crean. El día que yo tenga que mentir, hermano, quién sabe cómo está mi fe. La iglesia debe tener un adecuado entendimiento y apego a la doctrina de la santificación. Que nadie nos engañe, hermanos. Solo hay seguridad en la verdad. Y el que hace justicia, sin importar cómo nos llamen, sin importar lo que tengamos que sufrir, lo va a hacer porque su vida ha sido transformada por Cristo, porque lo ha visto y lo ha conocido, hermanos. Todo lo que no sea conforme a esto es mentira. Así de sencillo. Así que, hermanos, debe haber una gran diferencia cuando se compara la vida del creyente con la vida del religioso y el incrédulo. Sí debe haber diferencia, hermanos. Y si usted se puede dar cuenta,
Si usted se puede dar cuenta, hermano, eso lo vimos el día de hoy en la escuela dominical. ¿Hay gente obediente? Sí. ¿A Dios? Pocos. ¿A Dios en Cristo? Pocos. ¿Sí? De esa manera nos damos cuenta. Entre la vida del creyente y la vida del incrédulo. Si ustedes están leyendo el libro de las mujeres según Tito, el hermano pone un ejemplo de que un día, él vio unas flores. Y esas flores eran hermosas. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han visto? Esas flores eran hermosas. Y él decía, y hubo como que una tempestad o algo así, y esas flores estaban ahí, no se caían. En un árbol estaban unas flores, y él decía, eso era hermoso. Cuando pasó todo, él dijo, venga, pero ¿qué es lo que pasa? Que esas flores tan hermosas no se caen. Él se acercó. A lo lejos se veían como hermosas. Cuando él se acercó, se dio cuenta que eran ficticias, pegadas al árbol. ¿Cuándo qué? Cuando se acercó. Así que cuando usted se acerca a la vida de un creyente, va a manifestar diferencia entre el incrédulo y el religioso, hermano. Por sus palabras y por sus obras. ¿Cuánta gente siguió a Cristo? Muchas. Cuando usted se acerca, sabe quién era de Cristo y quién no. Cada quien vive la vida, hermano, según la realidad que hay en su corazón. Esa es la realidad. Cada quien vive su vida según la realidad que hay en su corazón. Entonces, el que no le conoce y no le ha visto, ¿qué va a pasar? Vivirá indiferente al pecado. ¿Sí ve? La vida la gente la vive según lo que hay en su corazón. Porque tal cual es él en su corazón, así es él. Entonces, el que no le conoce ni le ha visto, vivirá indiferente al pecado. Mientras que el que le ha conocido y le ha visto por fe, vive bajo la realidad y capacidad de obedecer la ley de Dios. Eso es, hermanos. Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué somos incompatibles con el pecado? Porque nuestra unión y comunión con Cristo es ¿para qué? Para santidad, no para vivir en el pecado. El que lo ha visto y lo ha conocido, hermano, vive en justicia. Termino este punto con esto. Nadie nos engañe. Nadie nos engañe. El que no permanece en Cristo, el que se olvida de Cristo, quien le alumbra sus tinieblas, permanecerá en pecado. O sea, si usted se olvida de Cristo, que es la luz del mundo, si usted se olvida de Cristo, que es el sol de justicia, usted va a vivir en tinieblas, en pecado. Hoy hay personas dentro de la iglesia que viven como las demás personas comunes y corrientes, es decir, en pecado. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Viven como los demás, mejorando algunas situaciones, pero viven como los demás en otras cosas. Y lo peor de todo esto es que se creen cristianos, porque hacen una oración, porque leen una Biblia, porque hacen un ayuno, y se creen cristianos por eso. Pero si usted los compara a la luz de la demás gente, no encuentra diferencia cuando usted se acerca a ellos. Esas personas se engañan a sí mismos y peor aún, niegan que Cristo vino también para la cuarta razón dada por Juan. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, ¿sí ven que las palabras de Juan son fuertes? ¿Usted cree que una persona que hable de Cristo va a creer que es del diablo? Pero el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, mis amados. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y qué pasa? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, miren, hay algo que la Biblia enseña claramente. Hay algo que la Biblia enseña claramente respecto a las obras de una persona. Y esto es claro, hermanos. Por eso Juan habla de la manera que habla. La Biblia enseña algo claritico respecto a las obras de una persona. ¿Y sabe qué es lo que dice? Que estas obras definen su paternidad espiritual.
Las obras de una persona definen su paternidad espiritual. Déjenme mostrarle esto con unos versículos en el Evangelio de Juan, donde Cristo mismo confrontó a los judíos religiosos y legalistas, revelándoles de quién eran verdaderamente hijos. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8. Quiero que usted mismo lo vea con sus ojos. Lo lea. Juan capítulo 8. Mire lo que dice desde el versículo 38. Está hablando el Señor Jesucristo ahí. Juan capítulo 8, versículo 38. Vamos a leerlo desde ahí. Obviamente que podría uno mirarlo desde antes, pero vamos a leerlo desde ahí. Juan 8, 38. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Mire, Cristo está diciendo, yo hablo lo que he visto cerca de ¿quién? De mi Padre. Ustedes, con los que está hablando los judíos, ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren que está haciendo diferencia de paternidad, porque no está diciendo de nuestro, sino de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Vea, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué más? ¿Qué dice? Las obras de Abraham haríais, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Ah? Así que ellos les respondieron. ¿Qué les respondieron? Que ellos tenían un padre. Ellos dijeron que tenían un padre. Ellos dijeron que su padre era ¿quién? Abraham. Es decir, que su padre era Dios. Estaban hablando de que el padre de ellos también era Dios. Porque el padre de Abraham era ¿quién? Dios. Así que ellos están diciendo, tenemos a Dios por padre. Bueno, nuevamente el Señor les dice, vosotros hacéis, versículo 41, las obras de vuestro padre. Mire, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es ¿quién? Que es Dios. Así, Abraham y Dios. Jesús entonces les dijo, versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente ¿qué? Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mira lo que les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, hermanos. Y es en el versículo 44 que les da la estocada final. Ustedes me están hablando de padre, ¿no? Ustedes me están diciendo que ustedes tienen un padre, que su padre es Abraham, que su padre es Dios y que ustedes hacen las obras de su padre. Y aquí es donde el Señor Jesucristo les da la estocada final. Lea conmigo el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga bien, él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ay, hermanos, entonces, el Señor Jesucristo nos está enseñando lo que claramente la Biblia nos muestra, que la paternidad espiritual de una persona se evidencia en torno a lo que hace la persona, a lo que hace, no a lo que sabe o a lo que profesa. Ellos profesaban tener ¿a quién? A Abraham. ¿Que su padre era quién? Dios. ¿Conocían la ley? Sí. Pero sus obras manifestaban que eran hijos de ¿quién? Así que no se trata de lo que usted y yo digamos o hablemos. Se trata de lo que hacemos, lo que manifiesta de quiénes somos hijos.
Así que aunque ellos afirmaban que eran hijos de Abraham, que conocían la ley de arriba abajo, sus obras dieron a conocer a su verdadero padre. No era Dios, no era Abraham, sino que era ¿quién? El diablo. Una persona que habla mentira, una persona que usa su lengua, y solamente voy a usar el ejemplo del hermano, una persona que usa su lengua, no para la justicia, sino para la injusticia, para matar y para mentir y para esparcir calumnias y mentiras, tiene que saber una cosa. El hermano lo dice también en Santiago. El que no refrena su lengua, ya lo dijo, ¿cierto? El que no refrena su lengua, entonces es un religioso. Esa persona no conoce la verdad. Esa persona es un hijo del diablo. Es que tiene que ser un hijo del diablo porque es que es fornicador, es que es adúltero, es que es borracho. No, su lengua manifiesta que es peor que un borracho. Porque hay borrachos que no hablan mal de nadie. Pero un mentiroso y un calumniador es capaz de decir, como el hermano dijo, irse desde acá, desde las cruces hasta Pueles, a hablar mal de alguien. Así de sencilla es la cosa, mis queridos hermanos. Por eso, mis amados, es una incongruencia, es una incompatibilidad que una persona se llame cristiana y sin embargo tenga sus metas, objetivos, pensamientos, gustos y obras en lo mismo que una persona hija de Satanás. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Si fueras hijo de Abraham, me amaríais. ¿Pero qué quieren hacer? Matarme. Y nunca entendieron, ni siquiera con eso, entendieron el lenguaje del Señor. Abraham guardó los mandamientos. Y ustedes quieren quebrantar el mandamiento. Y ni siquiera con eso se dan cuenta que son hijos del diablo. Hermanos, gloria a Dios, que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo, hermanos. Así que es algo impensable que un hijo nacido de Dios siga mostrando la conducta de la vida que tenía cuando era hijo del diablo. ¿Ven que es impensable? Es impensable, hermano. Si la gente afuera que sabe que usted es cristiano, espera que su vida sea transformada, ¿cómo no lo va a creer usted? O sea, lo cree el incrédulo, pero no usted. O sea, usted cree que puede seguir viviendo como quiere. El incrédulo dice, venga, hermano, cambie. ¿No pues que es cristiano? Para eso vino el Hijo de Dios. Para esto vino Cristo, para librarnos de la paternidad de Satanás. Para librarnos de sus obras, hermanos. Ahora, ¿cuáles son sus obras, hermano? ¿Cuáles son las obras de Satanás, de las cuales Cristo vino a libertarnos, hermano? Bueno, Cristo vino a libertarnos de las obras de Satanás, que era ser esclavos del pecado, hermanos, ser dominados por la mentira del diablo en todos los aspectos, para que usted y yo ahora podamos ser libres y vivir para Dios. Esas son las obras. ¿Obras de qué? Desde el principio. Porque Satanás, ¿desde cuándo está mintiendo? Desde el principio. ¿Cuándo se dañó todo? Desde el momento en que le creímos la mentira ¿a quién? A Satanás. Así que, hermanos, Satanás sigue con todas sus fuerzas oponiéndose a los planes de Dios y está en contra de su pueblo. Por tanto, como creyentes, Cristo vino a libertarnos de esa paternidad. Y ya no somos los hijos del diablo. Y si no somos hijos del diablo, no estamos obligados a ejecutar sus obras ni a creer a sus mentiras. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Cristo vino para hacer aquello que era imposible para los hombres. Si Adán y Eva, en su estado original, fueron seducidos por Satanás, por la mentira de Satanás, y allí se convirtieron en los esclavos de Satanás, ¿cuánto más nosotros éramos incapaces de libertarnos de ese amo? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Díganme. De la única manera en que podemos dejar de obedecer a Satanás, de sucumbir a sus pretensiones, de caer en sus mentiras, es ser libertados de su reino y de su dominio. Porque es un reino de mentiras,
Y es un dominio de esclavitud hacia el pecado y hacia el placer. ¿Cómo, hermanos? De la única manera es ser trasladados al reino de la luz, que es el reino de Dios. No hay otra forma. La cuestión es, hermanos, que Cristo vino ¿para qué? Para establecer el reino de ¿quién? De Dios. El reino de Dios se ha acercado. Ven, hermanos, a eso vino Cristo, para sacarnos de esas tinieblas, para sacarnos de ese dominio de la mentira de Satanás. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13 nos dice lo siguiente. Lucas 13, versículo 10 al 13 nos dice lo siguiente. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y cuando estoy hablando de ese encorvado, hermano, yo ya lo he dicho aquí, no es que tuviera dolor en la espalda. No, hermano, prácticamente su rostro estaba pegado a sus rodillas. Esa era la enfermedad de esa mujer. Cuando Jesús la vio, mire, cuando Jesús la vio, ¿para qué vino Cristo? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El versículo 16 nos dice lo siguiente: porque los judíos inmediatamente salieron con sus cosas y el Señor Jesucristo le dijo: y a esta hija de Abraham, mire, ¿esta sí era qué? Hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Satanás. ¿No se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Oh, hermanos, Satanás tenía atada a esta mujer. ¿Podía hacer ella algo? ¿Usted sabe cuántas cosas hizo esa mujer en 18 años? ¿Usted sabe cuántos médicos visitó? ¿Cuántas cosas hizo para poderse libertar de esa enfermedad? Pero ¿quién la tenía atada? ¿Y quién puede contra ese poder? ¿Solo quién? Cristo. Y Cristo la libertó de algo que la atormentó por casi toda su vida. Para eso vino Cristo, hermanos, para sacarnos de ese dominio, para sacarnos de ese reino, para sacarnos de las mentiras de Satanás, deshacer sus obras, deshacer su dominio, deshacer la esclavitud, deshacer el que creamos a esas mentiras diabólicas. Cristo vino para vencer al hombre fuerte que nos tenía bajo su yugo. Vino para vencer ese reino y establecer el suyo. Antes nadie podía hacer el bien. ¿Sabe por qué no podían hacer el bien? Porque no tenían un Salvador. Porque estábamos esclavizados. Pero ahora que Él vino, todo cambió, hermanos. Ahora que Cristo vino a esta tierra, todo cambió. El mal viene del diablo y por medio del mal quiere separar a los hombres y a las mujeres de Dios. Esa es la principal aspiración del diablo. ¿Y sabe cómo lleva todo esto a cabo? A través de la mentira. Y esa es una de las obras que el Señor Jesucristo vino a destruir. Todo lo hace por mentira, porque es el padre de mentira. Así que, hermano, yo quiero que sepa una cosa: las peleas, las infidelidades, las confusiones, las iras, las guerras en el mundo, las guerras en las familias y las guerras en la iglesia vienen porque las personas le creen a la mentira ¿de quién? De Satanás, del diablo. En cambio, ¿sabe qué dice la ley de Dios? Ama a tu prójimo. No escuches nada acerca de él. ¿Ve lo que dice Dios? No escuches nada acerca de él. Perdónale si ha pecado contra ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces 7. Eso es lo que enseña la ley de Dios. ¿Pero qué dice la mentira de Satanás? No, pero es que usted ya le dio. No, pero es que usted ya hizo. No, pero es que me contaron que él era... Creyéndole a las mentiras ¿de quién? De Dios. De una buena persona que quiso venir a hablarme algo del diablo, hermanos. Hermano, esto es lo que Cristo vino a hacer. Que usted y yo dejemos de creer a las mentiras de Satanás y nos conformemos a la verdad ¿de quién? De Dios. Que nos lleva a vivir justa, sobria y piadosamente. Así que, hermanos, Satanás nos miente acerca de las consecuencias del pecado. Con que Dios os ha dicho. ¿Ve que desde el principio?
no, es que yo estoy haciendo esto mal. Y Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, no le va a pasar nada, tranquilo, más bien va a ser como Dios. Así como lo hizo en Edén, lo sigue haciendo hoy. Y si no tenemos a Cristo, seguiremos siendo atrapados por sus mentiras. Una persona que no tiene a Cristo seguirá atrapado en sus malicias, en sus iras, en sus contiendas, en todo eso, hermano. En todo eso. Una persona que no conoce a Cristo creerá toda mentira que vengan a hablarle, porque no es capaz de echarla fuera. Y estoy usando esto, hermano, porque es lo que el hermano está enseñando. Fue lo que enseñó. Una de las obras más grandes de Satanás es cegar el entendimiento de los hombres y dejar a este mundo sin Cristo. Satanás convirtió a este mundo en desgracia, lo convirtió en desdicha, en sufrimiento, en pecado, en perversiones, y con todo lo dejó bajo la ira de Dios. Esas son las obras del diablo, hermanos. Esas son las obras de Satanás. Pero una vez más, gloria al Señor, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino a esta tierra, para deshacer las obras que nos tenían esclavizados del diablo. Qué bendición, hermanos. Cristo vino para que nosotros fuéramos adoptados. ¿Sí recuerdan que Él vino a adoptarnos? Así que cuando nos adoptó, ¿nos pasó de qué? De familia. ¿Ven? Nos cambió de paternidad. ¿Éramos hijos de quién? Del diablo. ¿Cuáles obras hacíamos? Las del diablo. Pero Él nos pasó, Cristo vino, puso su reino y nos adoptó por medio de su sangre y nos pasó a la familia de Dios. Y por eso somos llamados hijos de Dios. Aquello que se perdió en Edén, hermanos, ser hijos de Dios se perdió en el Edén, pero Cristo vuelve y nos pone ahí. La herencia del hijo del diablo es que ser esclavo, creer a toda mentira, vivir en desgracia y desdicha, y fuera de eso, ser condenado por la ley y la ira de Dios. Esa es la herencia del hijo del diablo. ¿Es así o no es así? ¿Cuál es la herencia del hijo de Dios al ser pasado de familia? Ser libertado de la desdicha, de la desgracia, de la mentira, de la ira y de la condenación. Porque Cristo vino a deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Cristo vino a contradecir las mentiras de Satanás. Vino a darnos la gracia para que las conozcamos. Vino a darnos la gracia para que discernamos las mentiras de Satanás y entonces ya no las creamos más. Iglesia, cada vez que pecamos, le estamos creyendo a Él. Y Cristo vino para que fuéramos libertados del poder de la mentira y creyéramos a la verdad. Y no solamente eso, la siguiéramos. Busca la paz y síguela. Cristo vino para dejarnos ver que la única vida digna para el hombre es la que se vive en total y absoluta conformidad a los mandamientos del Dios Santo. Eso fue lo que vino Cristo a mostrarnos. Ustedes eran pobres desgraciados, vivían en la mentira, desdichados, sin esperanza, llenos de incertidumbre, llenos de cosas. Y Cristo vino a mostrarnos, esa no es la vida. Esa no es la vida. El día en que Adán le creyó a Satanás fue la desgracia de su vida. Fue ahí, cuando empezó a conformar su vida a lo que él creía y lo llevó a la desgracia. Cristo vino para mostrarnos que la única vida digna del hombre es aquella que se vive en total dependencia a los mandamientos del Señor. Esa es la que hace al hombre ser lo que es, a la mujer ser lo que es lo que nos enseña el libro de Tito, ¿sí recuerdan? Así que nuestro Salvador vino para deshacer lo que Satanás había hecho. Oiga bien, Cristo vino para deshacer lo que Satanás había hecho en usted y en mí. Porque cuando usted y yo creemos en Cristo, Él deshace las obras que el diablo había hecho ¿en quién? En usted, en lo que usted había creído, en las mentiras que había creído, en la desdicha que usted tenía, en las amarguras en las que vivía. En todo eso, Cristo vino a deshacer lo que Satanás había hecho en usted y en mí. Es decir, creer a la mentira, aborrecer a Dios, rebelarnos contra Él y ser objetos de su ira. Vino para que ya no nos revolcáramos más como el cerdo en el cieno,
Vino para libertarnos de ser como el perro que vuelve a su vómito. Hermanos, no olvidemos nunca lo que Cristo ya ha destruido. Nunca lo olvidemos. Cristo destruyó las obras del diablo que Él hizo en usted y en mí. Y de esa manera ya no tenga dominio sobre nosotros. Por eso el diablo ya no puede decirle a usted, haga esto. Y usted, sí, Señor. Ya no. Es que haga esto porque va a tener esto. No, Señor, hay una verdad. Hermanos, Cristo vino para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Sí recuerdan? Es decir, vino y nos comparte su naturaleza divina para que usted y yo creamos a la verdad de Dios. ¿Quién más creía a la verdad de Dios? Cristo dice, yo vengo a hablar de la verdad y no me creen. Participar de la naturaleza divina es poder creer ¿a qué? A la verdad de Dios, hermano. Eso es participar de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina es que usted y yo podamos escapar de la decadencia de este mundo y de su corrupción, como dice el apóstol Pedro. Que podamos decir no a la mentira de Satanás, que podamos luchar y estar por encima de los deseos pecaminosos que nos atacan. Eso es participar de la naturaleza divina. A eso vino Cristo. A deshacer las obras del diablo y a participarnos ¿qué? De su naturaleza divina. En pocas palabras, mis amados, cuando somos salvos, recibimos una nueva naturaleza por la cual no pereceremos ni caminaremos como el mundo. Porque el que cree en Cristo ha vencido al mundo, como yo he vencido al mundo. Miren, hermanos, hoy hay muchas personas que dicen creer en Cristo, permanecer en Él, en su naturaleza humana. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la naturaleza humana nos hace ser lo que somos. O sea, una persona que todavía sigue viviendo en su naturaleza humana, ¿sabe qué va a manifestar? Lo que es. O sea, seres vivientes pecaminosos, hermanos. La naturaleza humana muestra lo que la persona es, un ser viviente pecaminoso, apartado de Dios. Cristo vino para que no fuéramos más nosotros. Para eso vino Cristo, sino que fuéramos nuevas criaturas. Como partícipes de la naturaleza divina, nosotros los creyentes ya no tenemos que seguir la naturaleza pecaminosa. Tenemos ahora, por lo que Cristo vino a hacer, tenemos poder de lo alto para vencer toda tentación que venga contra nosotros. Como partícipes de la naturaleza divina, hermanos, los creyentes tenemos al Espíritu Santo habitando en cada uno. Y Dios declara que somos más que vencedores por el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro consejero está donde quiera que usted y yo vayamos y nunca nos abandonará. Para eso vino Cristo, hermano. Cristo vino para no abandonarlo. Porque si Cristo lo abandona, el único perjudicado es ¿quién? Nosotros. Volveremos a ser los que éramos antes y aún peor que eso. Porque el Señor dice que el postrer estado del hombre será peor que el primero. Cristo vino, hermano, para acompañarnos hasta el fin. Para que usted y yo no vivamos como vivíamos antes. Así que termino, hermano, aplicando esto de la siguiente manera. La verdadera identidad espiritual no se demuestra en las palabras. La paternidad espiritual no se manifiesta en que usted diga, soy hijo, sino en las obras que salen de un corazón transformado por Cristo. Eso manifiesta su paternidad espiritual. No en las palabras, hermano. No que usted diga que es cristiano, no que usted diga que le gustan ciertas cosas, sino en las obras que salen de un corazón transformado por Cristo. Si realmente somos hijos de Dios, nuestra vida debe reflejarlo en todo, en nuestras prioridades, en nuestros deseos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones, hermanos. Y más adelante ya el apóstol Pablo nos empezará a enseñar, el apóstol Juan, nos enseñará qué es esto.
Así que no podemos amar lo que el mundo ama, ni vivir conforme a los deseos de la carne, y creer que pertenecemos y permanecemos en Cristo. La Escritura es clara, hermanos. El que practica el pecado, ¿qué pasa? ¿El que practica el pecado qué? No es de Dios, ¿es de quién? Es del diablo, exactamente. Los que hemos sido unidos a Cristo no somos perfectos, no, pero hemos sido libertados del poder del pecado para vivir en novedad de vida. Por tanto, examinémonos honestamente, hermanos, examinémonos a nosotros mismos honestamente a la luz de estas verdades. ¿A quién reflejan nuestras obras? ¿A quién reflejan nuestras obras? ¿A quién reflejan nuestros sentimientos? ¿A quién reflejan, hermanos, nuestras palabras? ¿A quién estamos imitando en nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que domina nuestros pensamientos y acciones? ¿Qué es lo que los domina? Porque quiero recordarles una vez más, no basta con decir que somos cristianos, no basta con decir que somos hijos, sino que debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, haciendo justicia, amando la verdad y caminando en santidad. Lo que prueba nuestra paternidad espiritual es nuestro hablar diario. A ver, lo que prueba nuestra paternidad espiritual es nuestro hablar, nuestra profesión diaria. No. Lo que manifiesta nuestra paternidad espiritual es nuestro caminar diario, hermano. Nuestro día a día. Un caminar de lucha contra el pecado, de amor a la verdad, de hambre por la santidad y de amor a los hermanos. Eso es lo que manifiesta nuestra paternidad espiritual. Así que mi aplicación es que recordemos, porque es lo que Cristo vino a hacer. Para esto apareció, ¿sí? O sea, acuérdense para qué fue que vino Cristo, no lo nieguen. Recordemos, no podemos pertenecer a Cristo y vivir como hijos del diablo. No podemos. No podemos ser adoptados en la familia de Dios y seguir haciendo las obras de la familia del diablo o de nuestro viejo amo. No podemos decir que Cristo nos ha libertado y seguir encadenados al pecado voluntariamente, hermanos. No podemos. La vida del cristiano genuino no es una vida de perfección sin pecado, sino una vida de guerra contra el pecado, de aflicción cuando fallamos, de arrepentimiento sincero, de dependencia diaria del Espíritu Santo, de crecimiento progresivo, porque ya lo hemos enseñado, en justicia y en santidad. Que nadie nos engañe, como dice el apóstol Juan. El que no permanece en Cristo, terminará permaneciendo ¿en qué? ¿En qué, hermano? En pecado. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Acuérdese lo que vimos hoy. Una persona podrá querer vivir en obediencia a Dios sin Cristo, ¿en qué va a permanecer? Si no permanecemos en Cristo, permaneceremos en pecado. O es así, no es de otra. Y si alguno de nosotros, hermano, ve que su vida es igual que antes, si alguno de nosotros ve que no hay lucha, que no hay dolor, que no hay afán por ser santo, entonces debe de entender que necesita urgentemente arrepentirse y buscar al Salvador que vino para deshacer las obras del diablo que hay en usted. Amén. Oremos al Señor.